Bien, ahí arranco a grabar. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Vamos a dar comienzo al seminario virtual de 15 de tobillo en el deportista, diagnóstico y rehabilitación. Nos acompaña la doctora Andrea Matiosi, médico deportólogo, asistente de la Cátedra de Medicina del Deporte y del Núcleo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de la República, con amplia experiencia laboral en fútbol, trabajó en formativas, en equipos de primera división, en selecciones nacionales, participó a nivel de mundiales también, trabaja en básquetbol y en danza. Así que, bueno, tiene un currículum bastante amplio, y una gran amiga, aparte, y compañera del posgrado, que teníamos un grupo espectacular. Y nos acompaña Ana Paula Díaz, licenciada en fisioterapia, osteópata, tiene varios posgrados a nivel de preparación física, fisioterapeuta de la Confederación Atlética del Uruguay y del Comité Olímpico Uruguayo, ha participado en varios eventos sudamericanos, panamericanos y olímpicos, coincidimos en los Juegos de Sur, así que también recuerdo de esa etapa. Es docente del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes y actualmente es fisioterapeuta del Club Deportivo Maldonado, que está en Primera División. Así que los dejo con ellas para arrancar esta charla. Y las preguntas, por favor, las agregan en el chat y al final de la charla responderemos todas las preguntas. Y un agradecimiento muy grande a Agustín Arruti, que fue quien nos convocó para realizar esta charla, y bueno, que también lo tenemos en el auditorio. Andrea, le doy el paso. Yo voy chequeando las preguntas al chat y al final las respondemos. Bien, buenas noches a todos. Gracias por participar hoy de este seminario virtual. Les pedimos que apaguen sus micrófonos y que apaguen sus cámaras también, así no se limita la señal. Gracias. Las preguntas, como les decía Enrique, las contestamos al final y las pueden estar enviando por el chat. Bien, gracias a Agustín también y a Impulso por habernos convocado en estos seminarios virtuales que están realizando ya desde hace un tiempito. Vamos a hablar hoy entonces del esguince en el tobillo del deportista. Y comenzamos con algunas generalidades, como que el esguince del tobillo en el deporte puede resultar en un grado variable de debilidad e incluir disminución del rendimiento, ser factor de ausencia en todo lo que es los entrenamientos y a nivel mismo de la competición, generar inestabilidad articular crónica que también compromete la participación de los deportistas a nivel de competencias y también dificulta los entrenamientos y puede llevar a una artrosis precoz, estas lesiones que a veces se desestiman un poco y no cumplen una rehabilitación adecuada. A nivel del deporte, la lesión musculoesquelética más común representa aproximadamente el 30% de todas las lesiones musculoesqueléticas en la mayoría de los deportes. Y se ve tanto en atletas profesionales como semiprofesionales, como amateur y recreativos. O sea, no discrimina. El esguince de tobillo aparece en cualquier categoría de atletas, en cualquier edad, es más frecuente en mujeres que en varones, es más frecuente en niños que en adolescentes, y es más frecuente también en todos los que sean deportes colectivos que tienen mucho impacto, muchos saltos, mucho cambio de dirección, mucho pivot, muchos giros del miembro superior, les decíamos. La mayoría de los ligamentos
que se afectan, las 3/4 partes de los esguinces afectan el ligamento peroneo astragalino anterior, de toda la gran incidencia de esguince de tobillo. Decíamos que es la lesión más común en el deporte. Y hay una minimización social de la lesión. Las personas entienden que el esguince de tobillo es una lesión banal, entonces a veces ni siquiera van a consultar cuando tienen un esguince de tobillo. Entonces se cree que hay mucha más incidencia del esguince de tobillo en el deporte y bueno, y además en la vida diaria, porque frente a una lesión o a un esguince de tobillo leve, ya si es moderado o severo, las personas pueden llegar a consultar. Pero cuando un esguince es leve, que puede generar también distintos trastornos a la larga, como vamos a ver, a veces las personas no consultan porque es un esguince de tobillo. La cuestión es que esos esguinces de tobillo, aunque sean leves, pueden generar recidivas o síntomas crónicos que a la larga van a generar dificultad para la práctica del deporte, aunque sea un esguince leve. No, tuve una dificultad acá. Definimos el esguince de tobillo como un movimiento extremo del tobillo que puede ser en inversión o en eversión. Comúnmente el más frecuente es el movimiento en inversión. Y ahí podemos objetivar una distensión o rotura de los ligamentos que estabilizan la articulación y que se clasifican desde una leve distensión, una elongación, una distensión del ligamento hasta una rotura. Y los ligamentos laterales, decíamos, son los que se lesionan con más frecuencia. Dentro de los ligamentos laterales tenemos el ligamento peroneo astragalino anterior, tenemos el ligamento peroneo astragalino posterior, y el ligamento calcáneo peroneo. Estos, decíamos, son los que representan más o menos entre el 75 y 85% de las lesiones. Y de estos, el que más comúnmente se lesiona es el ligamento peroneo astragalino anterior. No tenemos que olvidar que además del esguince lateral, también pueden verse esguinces de las lesiones de los ligamentos internos. Los esguinces de la cara interna son menos frecuentes y afectan al ligamento deltoideo. Dentro también de estas lesiones puede verse a veces afectada la sindesmosis tibio-peronea, la unión entre tibia y peroné, pero también estas lesiones no son tan comunes como el esguince lateral de tobillo. Recordando un poco la anatomía del tobillo, es una articulación sinovial. Sí, es una articulación sinovial, y eso quiere decir que tiene superficies articulares recubiertas por un cartílago, tiene una cápsula articular para estabilizar esta unión, y tiene los ligamentos que ayudan a estabilizarla y a guiar la movilidad de la articulación. Y por eso cualquiera de estas estructuras se puede lesionar en un esguince, desde la cubierta de cartílago, la cápsula, hasta los ligamentos. Los movimientos que tiene básicamente la articulación entre el tibia, peroné y el astrágalo son los movimientos de dorsiflexión o flexión dorsal y flexión plantar, y el resto de los movimientos que acompañan a la movilidad a nivel de pie son los que provocan este movimiento extremo de la articulación de tobillo en inversión o en eversión, decíamos. Hay algunos factores de riesgo para las personas que practican deportes que las hacen más propensas. Uno principal es la práctica deportiva. La práctica deportiva nos predispone a tener determinados tipos de lesiones dependiendo del tipo de deporte que practiquemos. El principal factor de riesgo para tener un esguince es haber tenido un episodio previo. Por eso decíamos, a veces el esguince es leve, no consultan, no se hace un reintegro deportivo como corresponde, y bueno, ya tenemos ahí un tobillo que está predispuesto a tener esguinces nuevos. La composición corporal también
reflejaría un factor de riesgo, el sobrepeso. También podría ser un factor de riesgo, dado que el tobillo tiene que soportar mucho más impacto al momento de cualquier actividad del gesto deportivo. Hay algunas personas que tienen laxitud articular o en general o localizada, y la laxitud articular también nos predispone a movimientos extremos. La fuerza muscular, más que nada la asimetría de las fuerzas musculares o la disminución de las fuerzas musculares que impiden que el tobillo sea estabilizado por estos músculos. La velocidad de reacción muscular, cuando se activan las diferencias de activación entre músculos agonistas y antagonistas de la movilidad del tobillo. La postura puede generar también un factor de riesgo. El tipo de calzado que no sea el adecuado para la actividad que se está realizando. La duración e intensidad de la competición. Nos pasa cuando participamos de competencias que a veces son muy seguidas, como pueden ser en básquetbol, en fútbol sala, que compiten todos los días. Entonces el tobillo ese va sufriendo las cargas de los entrenamientos, de los partidos, de la recuperación, y a veces la intensidad de estas actividades es lo que los predispone a la lesión. Y después también la posición del jugador, dependiendo del tipo de deporte, en un deporte colectivo, también podría llegar a influir sobre el tipo de gesto deportivo que realiza, y bueno, podría aumentar un poco la chance de tener mayor posibilidad de tener esguinces. En la presentación clínica del esguince es muy importante la historia, conocer los antecedentes y también conocer cuál fue el mecanismo lesionar, qué estaba haciendo el deportista en ese momento. Varía un poco la actividad según el tipo de deporte que practiquen, pero es importante conocer cuál fue el mecanismo lesional del mismo, porque eso nos ayuda un poco a delimitar cuáles son los distintos elementos que pueden llegar a estar lesionados. Dentro del examen físico, siempre recordar que necesitamos hacer un examen físico donde se observa el tobillo lesionado en lo posible. Ya podemos, si el paciente tolera estar de pie, a ella también nos va guiando un poco al grado de esguince que tenemos. Les decía, si el paciente, hay que hacer un examen bilateral, observando, buscando asimetrías a nivel de los dos tobillos, del sano y del lesionado, palpando las distintas estructuras que forman la articulación, tratar de realizar movilidad pasiva o activa, dependiendo, decíamos, la intensidad y la severidad de los síntomas, y realizar después, sí, un examen en el momento del esguince, para delimitar un poco las características del mismo, un examen un poco más dirigido al motivo de consulta, ¿sí? Pero es importante eso, recordar que no es un tobillo solo que se lesionó, sino que es un sujeto, es una persona que vemos, a veces tenemos la posibilidad de ver el mecanismo lesional, pero a veces ya lo vemos en consultas, donde tenemos que contemplar al sujeto de forma completa, no solamente el sector que tiene lesionado. Y bueno, les decía, para evaluar un poco y lograr estadificar la lesión, tenemos algunos exámenes, algunas maniobras que son un poco más dirigidas, y ahí podemos realizar el cajón anterior, buscando más que nada evaluar la estabilidad articular. Cajón anterior se estabiliza tibia y se traslada hacia adelante el pie. Tiene un desplazamiento habitual y hay que corroborarlo. Si podemos lo medimos, y si no, también lo que podemos hacer es evaluar los dos, el sano y el lesionado. ¿Sí? Podemos generar también las maniobras de estrés en inversión para evaluar ahí cómo están los ligamentos laterales, de estrés también en eversión o rotación externa. Evaluar también el squeeze test, que es la compresión a nivel supramalleolar de tibia y peroné, que nos ayuda también a evaluar un poco la membrana interosa y a evaluar una posible complicación a nivel de los huesos que forman la pierna. Y después también evaluar
todo lo que es desde el punto de vista neurovascular, que no haya compromiso de las estructuras a nivel nervioso o vegetativo. Perdón, o vascular. ¿Sí? Tenemos que hacer algunos diagnósticos diferenciales también, y eso surge un poco de la historia y de conocer cuál fue el mecanismo de lesión, que no tengan algunas lesiones a nivel del tendón de Aquiles, que no sean producto de una inestabilidad articular o una artrosis precoz, que puede generar también estos episodios de inestabilidad, que no haya una lesión en el ligamento calcáneo peroleo, un poco por la clínica y la historia. Podemos despistar también lesiones a nivel del calcáneo o del astrágalo que tienen sintomatología similar. A veces los esguinces se complican un poco más y pueden disimular algún traumatismo que haya sido mucho más intenso, como la fractura de tibia o peroné, o incluso de quinto metatarsiano, donde los mecanismos son muy similares y pueden generar un gran edema, una gran tumefacción, que al inicio dificulta un poco el diagnóstico. También puede corresponder a alguna fractura por estrés, a dolor muscular post ejercicio, y bueno, y a síndromes neurovasculares que pueden dar una sintomatología similar al esguince de tobillo clásico. Dentro de la valoración paraclínica que podemos solicitar, están las reglas de Ottawa, que capaz que las conocen, que se realizan cuando hay dolor a nivel de la zona malleolar, ¿sí? A nivel de tobillo en la zona malleolar, y cuando se presentan una o más de estas tres zonas de dolor, que puede ser dolor bien en el maleo lateral, bien en el extremo distal, o del malleolo medial, y dificultad para mantenerse de pie ya mismo en el momento o en la emergencia. Esas son las reglas de Ottawa que se pueden utilizar para definir la realización de las radiografías o no, ¿sí? Las radiografías les podemos pedir enfoque anteroposterior, lateral u oblicuo o a 45 grados. Se pueden realizar también radiografías por estrés, ¿sí? En inversión o en inversión. A veces se necesita un poco de anestesia en la zona porque pueden generar dolor, pero bueno, también podemos realizar ecografías. Si a la semana hay mucha persistencia de síntomas, se puede realizar una ecografía, cuando la radiografía dio que no hay lesión ósea. En el caso de que haya alguna duda, se podría realizar una secuencia de tomografías, o bueno, la resonancia también sería un estudio que nos aporta datos a nivel de todos los elementos del complejo articular tibio, peroneo, astragalino. También tenemos que definir, a veces, dependiendo de los tipos de competencias en las que estamos y los tiempos que tenemos de recuperación, a veces se realiza directamente una resonancia, porque hay que evaluar definitivamente si el deportista puede seguir en la competencia o no. Si estamos trabajando a nivel mutual, y es una consulta de algún deportista amateur que tenemos más tiempo como para ir definiendo un poco más la evolución, quizás no hacemos de inmediato una resonancia. Pero bueno, esa podría ser un poco la secuencia, ¿sí? Y decíamos que podemos definir un poco los estadios, como el grado 1, donde una leve distensión del ligamento, hay un desgarro microscópico, puede haber algo de tumefacción, algo de edema, pero con poca pérdida funcional, no hay inestabilidad articular, y el tobillo tolera la bipedestación y la marcha. Perdón, el paciente tolera la bipedestación y la marcha. Con alguna dificultad, pero tolera y puede desplazarse bien. El grado 2, hay un desgarro parcial del ligamento, ahí vemos que aparece una tumefacción y puede aparecer una pérdida funcional importante, hay una inestabilidad articular leve, ¿sí? Y hay una dificultad para tolerar el peso, en la bipedestación y en la marcha. Y el esguince en el estadio 3, hay una rotura completa del ligamento, hay mucha tumefacción, está muy alterada la funcionalidad, hay equimosis abundante, hay una inestabilidad articular que puede ser moderada o severa, y hay una incapacidad de soportar el peso debido al dolor intenso. Entonces el sujeto no puede ni caminar ni mantenerse parado en bipedestación. Los objetivos del tratamiento en la etapa aguda es controlar la inflamación y el dolor, mantener el rango óptimo de movilidad,
y en la etapa subaguda y en la rehabilitación, recuperar el rango óptimo de movilidad, la fuerza y las capacidades propioceptivas. El tratamiento en agudo, hay muchos protocolos, muchas directivas, pero básicamente es reposo de la zona lesionada y aplicación de crioterapia, 20 minutos aproximadamente en una secuencia de colocar 20 minutos y dejar que la piel después vuelva a la temperatura habitual y repetir compresión de la zona, porque lo que estoy buscando es deseamos disminuir un poco la inflamación inicial en vistas a la recuperación, y la elevación también ayuda a nivel de la circulación para llevarse los residuos inflamatorios. Entonces, inicialmente tendríamos estas 4 características para indicar. Hay muchas más, hay muchas más mnemotecnias como para recordar, ustedes conocerán varias, ¿sí? Pero definimos estas que son las que se utilizan en la mayoría y las que usamos nosotros en la práctica. A nivel de tratamiento subagudo y la rehabilitación, van a hablar ahora con Ana Paula sobre el rango óptimo de movilidad, el fortalecimiento y la propiocepción, así que no voy a entrar en eso porque ya vamos a estar con ella. Y pueden haber algunas complicaciones a largo plazo si la rehabilitación no se realiza de una manera completa y adecuada a la actividad de cada uno de los deportistas que tenemos, que incluya la rehabilitación del gesto deportivo y que pueden llegar a provocar una inestabilidad crónica del tobillo, lo que la gente comúnmente menciona como esguinces crónicos. En realidad es una inestabilidad crónica del tobillo, que tiene limitada la movilidad, puede limitar la participación deportiva, e incluso puede generar artrosis a nivel de la articulación. De la evaluación de la inestabilidad crónica del tobillo, recordar que hay que hacerla bilateral. A veces las personas tienen la sensación de que el tobillo se les va, ¿sí? Hay una inestabilidad mecánica cuando hay una excesiva traslación talocrural, o sea, hay una excesiva traslación mayor a 10 milímetros en el cajón anterior, y el test de estrés en inversión, o sea, hay un desplazamiento mayor a 9 grados en la inversión. Y después tenemos, a nivel de las maniobras que podemos realizar, el test de apoyo unipodal, donde el sujeto se para descalzo, con los pies cruzados, los brazos cruzados a nivel del pecho, los ojos abiertos en apoyo unipodal, y hay que mantener esa posición por 10 segundos. Ahí estamos evaluando también un poco la inestabilidad del sujeto, en estos episodios que decíamos repetidos. Y también tenemos el test de la estrella, ¿sí? Donde lo que hay que hacer es el sujeto se para en el medio, como está el dibujo ahí en la cinta, en apoyo unipodal, con un miembro inferior, y con el otro lo que hace es deslizarse hasta donde llegue el máximo a tocar. Y se mide la distancia que lleva. Y se utilizan tres sentidos de la flecha y se evalúan, ¿sí? Hay que suspender este test, el de la estrella, si hay un movimiento brusco que desestabiliza al sujeto, si detiene el pie en el piso para lograr moverse, porque la idea es que llegue hasta atrás y vuelva a la posición inicial, si pierde el equilibrio, o si no puede volver a la posición inicial una vez que tocó alguna de las líneas. La prevención, lo fundamental es, como dijimos hoy, uno de los mayores factores de riesgo es haber tenido un esguince previo. Entonces, la rehabilitación completa es una de las principales medidas para prevenir esguinces. Después, dentro de la evaluación preparticipativa, compensar déficits que tenga funcionales o a nivel de fuerzas y trabajos de propiocepción. Y para recordar un poco, y llevarnos a casa, frente a un esguince de tobillo, determinar si son necesarias las radiografías, determinar si hay compromiso neurovascular, porque ahí ya cambia todo el tratamiento y los objetivos, identificar cuál es el ligamento lesionado, porque eso nos va a servir para dar las indicaciones iniciales y luego continuar la rehabilitación, identificar el grado de esguince de tobillo, porque eso nos permite ver cómo organizamos nosotros la rehabilitación y nos da la posibilidad de
trabajar en el reintegro deportivo del deportista, o en ya saber con la identificación del grado si puede o no seguir en la competencia en la que esté participando. Y completar la rehabilitación en vistas a la prevención de nuevos esguinces. Bien, muchas gracias. Y ahora seguimos con Ana Paula. Ahí está Ana Paula. ¿Ya tengo para compartir? Perfecto. Sí, pero a ver si podés compartir. A ver ahí. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, primero, buenas noches. Y bueno, un gusto poder compartir esta experiencia de la rehabilitación de esguinces de tobillo en deportistas. Para no alargar mucho, vamos a empezar. Vamos a seguir un poquito el hilo conductor de lo que nos venía diciendo Andrea, ¿sí? Nosotros tenemos un esguince de tobillo, ¿ah? Donde, segundito que no quiere avanzar, ahí va, donde lo que vamos a tener es un problema en una región del cuerpo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que son muchos los factores que influyen sobre el deportista, y por lo tanto, ¿sí?, vamos a tener una visión global de ese individuo para poder abordar esos factores. Cuando yo me esguinzo un tobillo, cuando el deportista se esguince un tobillo, está en un momento histórico de su desarrollo deportivo, ya sea que es amateur, ¿sí?, y que va a ir a una competencia, que recién inició la actividad deportiva, o que es un deportista de élite y que tenemos un desarrollo importante competitivo en el año y que tenemos que estar preparados para esas instancias. Entonces, desde esta visión global yo tengo que tener en cuenta que el deportista es un individuo integral, y para poder tratarlo como un individuo integral, tengo que sí o sí pensar en trabajar en equipo. No puedo pensar trabajar individual, ¿sí?, solamente como fisioterapeuta, sino que tengo que pensar que necesito un equipo interdisciplinario, que ahí va a depender de las características del deporte, del nivel del deportista, dónde va a llegar ese deportista, ¿sí? Porque dónde va a llegar del nivel mutual, ¿verdad? Si yo tengo un equipo formado de trabajo y estoy con un deportista de élite de nivel mundial, de nivel panamericano, donde voy a tener un equipo interdisciplinario que ya se conoce y que conoce al deportista, los efectos del tratamiento van a ser diferentes si yo llego a un individuo, ¿sí?, que no tengo ninguna información de sus antecedentes previos, no conozco, ¿sí?, cómo es su trayectoria, y viene directamente a trabajar con el equipo que yo estoy trabajando o en forma individual. El equipo interdisciplinario generalmente está formado por médicos, médico deportólogo, médico traumatólogo. Si estamos hablando de un deportista amateur, muchas veces médico de medicina general que ingresa a puerta, ¿sí? Vamos a tener que contar con un fisioterapeuta, muchas veces en el deporte de alto rendimiento está integrado el masajista, el kinesiólogo, voy a tener que contar con un nutricionista, y voy a tener que contar con un psicólogo deportivo. En lo particular tendría que ser que estuvieran especializados en deporte, ¿sí?, todos estos integrantes del equipo. Pero la realidad que nosotros vivimos en Uruguay es que muchas veces el deportista llega a la puerta de emergencia, ve a un médico de medicina general, según el nivel del esguince, y con suerte ve a un traumatólogo, y puede tener la posibilidad de que ese médico de medicina general lo mande al médico fisiatra, y el médico fisiatra lo manda a fisioterapia. Y ahí es que rompemos un poquito la cadena de tener al deportista como un individuo integral, teniendo en cuenta todos los factores que van a incidir en él, porque la realidad es que se corta la comunicación desde la puerta de entrada de emergencia al fisioterapeuta, y no está contenido en otras instancias como las psicológicas o las nutricionales, ¿sí? Entonces, son cositas que tal vez de a poco tendríamos que ir replanteando, ¿no?, en el tratamiento de las lesiones deportivas. Cada vez hay más deportistas amateur, ¿sí? Cada vez hay más personas que hacen actividad física por demandas de salud, o por demandas de moda, ¿sí? Porque también vieron que estuvo la moda en que eran todos running, ahora hay un poco más una moda de ciclismo, la moda del crossfit, ¿sí? Toda la actividad deportiva que se va sumando, ¿sí?, a lo social, y bueno, esas cosas las tenemos que tener muy en cuenta al momento de tratar una lesión, y bueno, en este caso particular, de tratar un esguince.
¿Vamos a tener consecuencias del E15? Sí, vamos a tener consecuencias estructurales y consecuencias funcionales. Las estructurales ya las habló Andrea. Nosotros vamos a tener, según el grado de lesión, ruptura de tejidos o no, con extravasación de líquidos, con un proceso inflamatorio bien marcado, ¿sí? Y todo va a depender de cuánto se lastime el tejido, de cuánto se rompa la estructura. ¿Ah? En cuanto a la función, y acá va a depender de todos los factores que habló Andrea, de la experiencia previa del deportista, de las condiciones morfológicas, del tipo de deporte, o sea, todo va a incidir en qué va a pasar con la función de ese tobillo, y por supuesto va a incidir directamente en el tipo de lesión, ¿no? El grado de lesión. No voy a tener el mismo déficit de función en un grado 1 que en un grado 3, ¿sí? De lesión. Dentro de estas funciones tenemos el retraso electromiográfico, que lo que nos genera es que tengo una mala respuesta de los músculos intrínsecos del pie post lesión, ¿sí? Donde no tengo la respuesta de los músculos ni intrínsecos ni extrínsecos, y por lo tanto tengo alterada la movilidad y la función específica del tobillo. Las alteraciones en las respuestas, en los saltos, en la carrera, en los desplazamientos, porque tenemos una reducción de la sensación y de la percepción, y no solamente de la percepción de los receptores propioceptivos, sino también de los receptores cutáneos, ¿sí? Cambia la sensibilidad, entonces cambia también el sentido de posición y el sentido de tasación de ese tobillo, ¿sí? Bueno, la reducción, como veníamos diciendo, de la propiocepción, y el control postural, que en este caso nosotros a veces, si no lo vemos en globalidad al individuo, no nos damos cuenta del déficit del control postural que se logró en ese individuo post-E15 de tobillo. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad en las siguientes diapositivas. En el E15 de tobillo nosotros vamos a tener como objetivos de tratamiento, ¿sí? La recuperación de la amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento la interpretamos, y esto es en base a las definiciones de Mario Di Santo. Lo que es la movilidad articular, ¿sí? Va a depender de la movilidad articular, de la flexibilidad y de la estabilidad. Y cuando hablamos de la movilidad articular, y en el deporte, no estamos hablando de los 20 grados de flexión plantar y los 10 grados de flexión dorsal que necesitamos para caminar. Estamos hablando de los grados de movilidad articular que necesitan para el deporte que va a practicar. Los niveles de flexibilidad están alterados principalmente cuando yo tengo mucho tiempo de inmovilización o tengo que ceder en la actividad física por mucho tiempo, ¿sí? Porque si no, generalmente el problema es la flexibilidad previa al E15. Ya tenía un déficit de flexibilidad y lo exacerbo durante el E15. Y luego la estabilidad está representada por lo que es la fuerza muscular, la propiocepción, ¿sí? La coordinación, todas las relaciones neuromusculares que me permiten generar el movimiento. Entonces, voy a tener que ver muchos factores de esta estabilidad, ¿sí? Para ver cuán afectada está. La recuperación funcional, esta va a ser otro de los objetivos que vamos a tener, es el siguiente paso, donde voy a recuperar los patrones de movimiento que van a ir al gesto deportivo, ¿sí? Volvemos a lo mismo, yo no estoy rehabilitando a alguien para que solamente camine y suba una escalera, estoy rehabilitando a alguien para que vuelva a los niveles previos del entrenamiento o de la competencia que tenía antes de tener el E15. Y después lo otro que tenemos es, que ya lo habló un poquito Andrea, es evitar las recaídas y eliminar los síntomas residuales. Ese dolor crónico que me genera un efecto deleterio de la fuerza, ¿sí? Por una inhibición artrogénica, con una debilidad muscular, esa inseguridad permanente del deportista que no puede resolver a nivel psicológico porque a nivel estructural o funcional estamos teniendo todavía alteraciones, ¿sí? Y a esto le sumamos evitar todas las alteraciones que ya nombra Andrea, como llegar a niveles de artrosis, ¿sí? O a niveles de daños estructurales mayores. Vamos a manejarnos en dos aspectos de la evaluación que deberíamos destacar: la movilidad y la estabilidad. Nosotros sobre la movilidad manejamos en fisioterapia la cinemática, la artrocinemática, ¿sí? Y va a depender de las condiciones del tejido. Cuando hablamos de cinemática es el movimiento global de cada articulación, ¿sí? La flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la inversión, la eversión. Cuando hablamos de artrocinemática es cuál es la relación entre un hueso y otro y cómo se comporta esa relación, ¿sí? Cuántos grados de desplazamiento, ¿sí? De deslizamiento y de rotación tiene ese hueso uno respecto al otro. En esto nosotros tenemos que hacer énfasis en la evaluación
¿sí? Saber en qué condiciones tenemos el movimiento de las estructuras que forman parte del tobillo. Y no estamos hablando solamente de la tibioperoneoastragalina, sino de la subastragalina, de la relación cuboides-escafoides, ¿sí? De la relación de cuñas con metatarsos. Entonces, ese vínculo articular nos va a permitir a nosotros mejorar la movilidad articular, y por lo tanto tenemos que evaluarlo, ¿sí? Los grados, como ya dije, los grados de flexión de flexión dorsal serían 10 grados para una marcha normal, de flexión plantar 20 grados, y con eso ya podemos caminar, pero solamente podemos caminar. Y son pocos los deportistas que eso les va a rendir, ¿sí? De repente, al jugar el golf, ¿sí? En algún deporte que el desplazamiento no sea tan indispensable, pero en la mayoría los necesitamos. Voy a tener que evaluar qué cambios degenerativos también tengo en la articulación, o sea, en las condiciones que tengo el tejido, ver si el médico me informó de cambios degenerativos, ver los niveles de dolor y cuáles son los ligamentos o las estructuras que están afectadas. Primero tengo que saber qué está afectado para después saber hacia dónde voy a recuperar, ¿sí? En cuanto a la estabilidad, nos vamos a centrar en evaluar el control motor, ¿sí? Principalmente, la propiocepción y lo que les decía, el control postural. En cuanto al control motor, estamos hablando de la capacidad de activación de los músculos que se relacionan con la flexión-extensión, en este caso del tobillo, pero en verdad es la activación muscular que tengo de todos los grupos musculares involucrados en el patrón de movimiento que yo tengo que volver a reactivar, ¿sí? La fuerza muscular, por supuesto que nos juega un papel importante en lo que es la estabilidad. Si yo no tengo fuerza muscular, por más que el músculo esté activo, no voy a tener una respuesta correcta a la carga que voy a solicitar, ¿sí? Las posturas, tenemos que ver que la postura sea postura estática, pero también la postura dinámica, y la postura dinámica en función de la técnica del deporte, ¿ah? Hay algo que me olvidé, que bastante grave, que me lo haya olvidado, pero cuando hablamos del equipo interdisciplinario, no nombré al entrenador. Y el entrenador para nosotros es una figura de relevancia, principalmente cuando estoy hablando de deportes profesionales, de deportes de elite, de alto rendimiento, ¿sí? O sea, el entrenador primero que nos va a saber orientar qué es lo que está necesitando en ese momento. Si yo me voy a ir a una competencia, entonces, ¿cuáles son las herramientas que tengo que utilizar para tenerlo en condiciones para esa competencia? O si puedo mantenerlo dentro de los parámetros y los tiempos normales de la rehabilitación. Y entonces, él me va a informar también de las características del deportista, y me va a informar también de el tipo de deporte que hace y la técnica de ejecución de ese deporte, y las características del deportista sobre la técnica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la postura dinámica, que nos estamos refiriendo a las posturas en el deporte, el entrenador tiene mucha relevancia, ¿sí? La calidad del movimiento y la sensación del movimiento, y esto es un tema de percepción del deportista, que a veces están informados y educados en esa percepción y a veces no. Cuando nosotros tenemos un deportista que está formado y realmente está educado en la percepción del movimiento, nos facilita el trabajo, porque él directamente nos informa cuáles son las lesiones musculares que les están afectando y a qué nivel, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a evaluar? Y esto un poquito también ya lo habló Andrea, ¿sí? De que íbamos a evaluar las condiciones generales de la zona, si en la zona, cuál es la zona de lesión y qué nivel de dolor tenemos, ¿sí? Vamos a evaluar la función de esa articulación, y después la técnica del deporte que practica, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta para saber bien cuáles son las condiciones reales que tenemos del esguince de tobillo en este caso, y del deportista en particular, ¿sí? Dentro de las evaluaciones, nosotros vamos a tener el aparato musculoesquelético, que es lo que vamos a poder evaluar realmente, ¿sí? O sea, la relación entre el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético, ¿sí? Vamos a tener sobre el sistema musculoesquelético la posibilidad de evaluarlo, y no tanto desde el sistema nervioso. En el consultorio, yo no tengo un electromiógrafo para ver cuánto es la activación muscular, por lo tanto, lo hago a ojímetro, ¿sí? Lo que hacemos es, en función del gesto
que voy a pedir al deportista, ¿sí? Veo cuán activados están los músculos, ¿sí? Y esto es a base de biomecánica, o sea, fisiología articular y biomecánica, y analizo el movimiento. Cuando yo le pido al deportista que haga una flexión plantar y veo que el calcaño no puede, ¿sí?, entrar en varo, ¿sí?, estoy hablando de que no tengo una activación del tibial posterior. Y entonces lo voy analizando desde lo que veo, porque no tengo la capacidad de tener un electromiógrafo en este momento, capaz que en un futuro les digo ya lo tengo, pero por el momento no. Entonces, eso me permite tener que adaptarme a lo que hay y a que vivimos en Uruguay. Hemos tenido ahora unas charlas en Chile, por ejemplo, que ellos te hablan del laboratorio de biomecánica. No tengo laboratorio de biomecánica cerca en Maldonado, que es la ciudad donde yo estoy. Tal vez tendría que enviarlos a Montevideo, a alguno de los laboratorios que hay en Montevideo. Entonces tengo que readaptarlo. Por lo tanto, cuando yo hablo de evaluar la activación muscular, lo hago a través de los conocimientos de anatomía, fisiología articular, biomecánica. Cuando hablamos de la fuerza, ¿sí?, y por ejemplo las test de fuerzas isométricas, ahí sí. Y lo que hago es poner en posición la articulación que quiero evaluar, en este caso el tobillo, y evaluamos. Podemos evaluarlo a través de resistencias manuales o a través de resistencias con pesos, ¿sí?, con poleas. En cuanto a al movimiento en sí, la posturografía, el análisis de la marcha y los test coordinativos, eso sí, ya es mucho más accesible, y lo podemos hacer desde una filmación hasta con una baropodometría, ¿sí? Y después, la otra función importante a evaluar es la función específica del deporte, que como les decía, yo no soy entrenadora de un deporte específico, por lo tanto tengo que ir a consultar al entrenador del deporte para que me dé información de qué es lo que tengo que mirar y hacia dónde quiero ir con ese deportista. Algunos de los test que utilizamos, muy conocidos todos, o sea, el test de la estrella, las evaluaciones posturales, hay evaluaciones de flexibilidad, el test que ven aquí abajo, ¿sí?, que nos permite ver la flexibilidad de los flexores plantares de tobillo, nos da mucha información de cómo está la estructura. Pero vamos un poquito para atrás. Yo tengo un esguince de tobillo, grado 1, que recién, ¿sí?, que lo tengo en etapa aguda y que recién me llegó del área médica. Hay muchos test de estos que no voy a poder realizar, ¿sí? Los voy a ir aplicando en la medida de que el deportista vaya mejorando la movilidad articular y pueda ir cargando ese tobillo, que tal vez pasen 3-4 días, porque si es un esguince grado 1 no voy a tener grandes alteraciones, ¿sí? Pero tengo que tener ahí el criterio de la evolución de cada deportista, ¿sí? Y volvemos a la individualidad. ¿Ah? Yo en el tratamiento que vamos a plantear no puse tiempos, porque en verdad no lo sé, de cada deportista y de cada deporte puedo tener tiempos distintos, y como les decía, según el periodo competitivo o el periodo de entrenamiento en el que esté, es donde voy a definir los tiempos de evolución también, si es posible, si me lo permite el daño estructural. ¿Ah? Pero bueno, vamos a estar testeando y evaluando algunos de estos test que estoy mostrando acá, y en este caso lo que tenemos es la evaluación de la postura estática del deporte. En este caso él es un karateca, Maximiliano La Rosa, que lo que nos está mostrando ahí es la postura de base de inicio del deporte, ¿sí? Es una posición de guardia, se llama, y bueno, esa posición de guardia es de donde sale todo el movimiento en la competencia, y en el entrenamiento también. Vamos a recordar un poquito quiénes nos pueden ayudar en la rehabilitación. Yo tengo un esguince de tobillo, donde tengo alteraciones en la movilidad articular, tengo un edema importante, ¿sí?, tengo una extravasación de líquidos, tal vez acompañado de un hematoma, con alguna ruptura de microfibrilar del ligamento hasta poder romperlo completamente, y tengo que ver cuáles son las herramientas manuales que me van a ayudar a mejorar, a aumentar la movilidad articular, ¿sí?, a aumentar la dorsiflexión, que es una de las principales herramientas que vamos a necesitar para después poder continuar con el movimiento. Esto, lo que estamos mostrando acá, son algunas técnicas manuales. En este caso, es una técnica de osteopatía, ¿sí?, donde iniciamos manipulando el peroné, ¿sí?, la cabeza del peroné. Muchas veces en el esguince de tobillo se va a posterior, ¿sí?, y después me bloquea a nivel proximal
en forma posterior, y a nivel distal no me permite la movilidad correcta de la mortaja tibio-peronea astragalina. Entonces, mejoro la movilidad del peroné a nivel proximal y me permite manipular y mejorar la movilidad a nivel distal del tobillo y de la articulación. ¿Ah? Aquí lo que tenemos es una técnica de Mulligan, y aquí es otra técnica osteopática para el calcaño, para la subastragalina. ¿Sí? Otra de los elementos que tenemos para ayudar a recuperar este esguince es, bueno, el área de física médica, donde tenemos los aparatos de electroterapia con un abanico de posibilidades. Por supuesto que tenemos técnicas que son más efectivas que otras, ¿sí? Tenemos técnicas que las sabemos aplicar mejor que otras, ¿sí? Pero la realidad es que lo importante es que nosotros seamos concretos en cuáles son las necesidades de ese tobillo. Si yo tengo un tobillo muy edematizado, ¿sí? Como el que está en la foto, con un volumen de sangre importante circulando en los tejidos, ¿sí? Con poca movilidad, con poca función, con disminución de la movilidad del tobillo en rangos importantes, bueno, voy a buscar técnicas que me ayuden a sacar primero el edema para después poder trabajar sobre el ligamento. ¿Sí? No puedo trabajar directamente sobre el ligamento, no puedo pretender hacer una técnica específica en un lugar donde yo tengo una extravasación de líquidos grande. Entonces, pensaré en tal vez hacer alguna técnica de drenaje, tal vez magnetoterapia, tal vez ultrasonido, que ahora está siendo un poquito cuestionado, pero a mí todavía me sigue dando resultados hacer un ultrasonido en un edema tan importante. Lo vamos a elegir en función de las necesidades de ese deportista en el momento. En cuanto a las técnicas kinésicas, nos va a pasar lo mismo. Tenemos un abanico importante de técnicas kinésicas, de técnicas de movimiento, de lo que es la fricción transversal profunda, las técnicas miofaciales, las técnicas miofaciales instrumentales, y todas son válidas si las usamos con criterio y en los momentos adecuados. Después los vendajes, que en el tratamiento vamos a tener los vendajes neuromusculares, el kinesiotape, ¿sí? Y los vendajes funcionales. Los vendajes funcionales nos van a ayudar a limitar la movilidad del tobillo para evitar el dolor, ¿sí? Y muchas veces en los periodos competitivos nos permite que el deportista pueda realizar la competencia, ¿sí? O pueda realizar el entrenamiento previo, o el entrenamiento de calidad previo a la competencia. El neuromuscular, que ya sabemos todos que la gran función del vendaje neuromuscular es a nivel propioceptivo, es a nivel de tasación del movimiento, de la información que llega, y en algunos casos tenemos la posibilidad de dar alguna tensión un poquito más estabilizadora, y bueno, y tiene algunas aplicaciones de drenaje que la verdad que son eficientes y bueno, en la práctica cotidiana nos dan resultado. Otra cosa que nos va a ayudar mucho en la rehabilitación es trabajar sobre el control motor y trabajar sobre el control postural. Y aquí nosotros tenemos un esguince de tobillo en un individuo que tal vez conocemos o no. En este caso, el ejemplo que tengo es un individuo con el que yo ya llevo 10 años trabajando, por lo tanto, conozco ampliamente su patrón de movimiento, las características de su deporte, su postura, ¿sí? Hasta lo miramos, ¿sí? Con el entrenador, y le decimos, subiste 2 kilos, porque ya lo tenemos tan visto que logramos tener hasta esa percepción. Entonces, este es un deportista muy conocido, pero si yo no lo conozco, ¿sí? No tengo referencias previas, tengo que estar muy atento a cuáles son sus niveles de control motor. Porque cuando yo estoy en la recuperación del tobillo y llevo 10 días, el tobillo desinflamó, puedo apoyar, puedo hacer carga sin dolor, y voy a hacer un test de estabilidad simple, ¿sí? Y tal vez el problema de estabilidad no lo tengo tan profundo en el tobillo, y viene de la cadera, ¿sí? O viene de la región lumbopélvica, ¿sí? Entonces, tengo que tener la posibilidad de evaluar, ¿sí? ese tipo de alteraciones motoras que también me van a perturbar el tobillo, porque tal vez un individuo que está entrenado, que tiene buena activación muscular, que técnicamente es bueno, ¿sí? Que haya tenido un esguince de tobillo, tal vez en un entrenamiento sin un traumatismo, a mí me hace pensar que alguien falló. Y puede ser que falló por la fatiga muscular del entrenamiento, o puede ser que falló porque ahí no tenía un buen control motor de alguna otra estructura no específica del tobillo, y sí fue el tobillo el que sufrió, ¿sí? Conceptos de globalidad, hay muchos,
¿sí? Acá hay un ejemplo de ellos, pero hay muchos otros, como las cadenas de Busquets, y también es válido verlos desde esos conceptos de globalidad, ¿sí? Porque en sí lo importante es que sepamos encadenar el movimiento y logremos entenderlo para poder rehabilitarlo. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que es una gran herramienta, es lo que sabemos del deporte que estamos rehabilitando, ya sea de un deportista amateur o de un deportista profesional, ¿sí? Acá no hay una foto de fútbol, no porque no me guste el fútbol, sino porque es algo que todo el tiempo estamos escuchando y viendo información sobre la rehabilitación en jugadores de fútbol, ¿sí? Y está muy bien. Pero hay otros movimientos. Yo no puedo, con un Andrés Silva, llevarlo a un nivel de rehabilitación de un jugador de fútbol, porque no va a usar esos movimientos, porque él no se va a mover de forma lateral, ¿sí? Porque él no va a pivotear, ¿sí? Él lo que tiene que hacer es, a la mayor velocidad posible, desplazarse, ¿sí? Con una buena frecuencia de desplazamiento y con los tiempos justos para que cuando llegue a la valla la pueda atacar y la pueda pasar de la forma más limpia posible para que tengamos el menor tiempo sobre la valla, podamos recuperar la fuerza a nivel del suelo. Lo mismo en alguien que hace vela. Yo no necesito que corra, yo necesito que su tobillo sostenga todo su cuerpo cuando está en una posición horizontal, como ven aquí, ¿sí? Donde tranco el tobillo haciendo una dorsiflexión y desde ahí le doy tensión a todo mi cuerpo para mover y desplazarme dentro del barco. Entonces, ¿necesito correr? No necesito correr con un individuo que hace vela, ¿sí? Acá, ¿yo necesito correr mucho? Tampoco. Cuando hago saltos en el voleibol, no necesito correr, ¿sí? Necesito tener desplazamientos fuertes, precisos, con cambios de dirección, y uso mucho el salto. Entonces lo voy a rehabilitar para el salto, ¿sí? Entonces que trote como un paso previo lo puedo usar como una herramienta, pero no va a ser mi principal herramienta. Yo no puedo pretender que un jugador de voleibol del nivel de estos dos jugadores que salieron campeones sudamericanos en el campeonato sudamericano de playa, ¿sí? Que ellos, como medio de rehabilitación de la lesión de un tobillo, troten, ¿sí? Que yo ahí termine el proceso de rehabilitación. Ahí no terminó, ahí recién empezó. Recién empecé a incorporar impacto, ¿sí? Entonces no lo puedo dejar, tengo que seguir. Los patrones de movimientos del deporte, importantísimo. ¿Cuál es el patrón específico que utiliza para saber a dónde voy a rehabilitar? ¿Sí? El periodo de entrenamiento y el periodo competitivo, y esto es clave. Cuando nosotros estábamos armando esta charla, que hicimos un par de reuniones, estuvimos hablando sobre este tema. Por supuesto que yo no voy a usar los mismos tiempos ni las mismas metodologías en un E15, en un campeonato sudamericano en la final, ¿sí? Que va a jugar sí o sí, o lo que hay es la mayor expectativa a que juegue, y por lo tanto vamos a intentar hacer todo para que el deportista esté en la cancha en ese momento, ¿sí? Que si estoy con el mismo deportista en un periodo transitorio, ¿sí? O terminando el periodo competitivo, o ya logró sus objetivos y sigue en el periodo competitivo para ir haciendo la descarga. Entonces, eso me define profundamente qué es lo que voy a hacer con la rehabilitación en sí. Y después la técnica del deportista dentro del deporte, ¿sí? Porque cada uno tiene sus características, esto ya lo dije, no voy a hacer pesada en ese tema. Pero como veníamos viendo, cuando nosotros hablamos del deporte, yo ahí tengo que integrar al entrenador y al preparador físico, ¿sí? Cuando trabajan con preparador físico. Si no, me queda una pata sin terminar de trabajar, ¿sí? Entonces ahí es donde pasamos a lo que es la rehabilitación de campo, o la readaptación, que también está muy de moda nombrarlo así, que es, lo llevo a la actividad deportiva, ¿sí? Acompañado con su entrenador, y empezamos a incorporar gestos y patrones de movimiento que involucren lo trabajado en el tratamiento, pero que transfieran a lo específico del deporte. En cuanto a la rehabilitación, nosotros acá vamos a empezar siempre de menos a más, ¿sí? De lo que es fácil a lo que es más complejo, de lo que es lento a lo que es más rápido. Y aquí vamos a empezar con la base. Cuando nosotros tenemos un esguince de tobillo en las primeras etapas, o sea, etapa aguda, lo que vamos a ir haciendo es específicamente incorporando la movilidad. Y aquí es donde tenemos que aprovechar el tiempo al máximo en el deporte, ¿sí? Tenemos que aprovechar a
Tengo movilidad de dedos, hago que esa movilidad de dedos sea eficiente. No solamente para ayudarme a sacar el edema, que era por lo típico que nosotros trabajábamos mucho la movilidad de dedos, porque ayudaba a mejorar, ¿sí?, el bombeo muscular para sacar el edema, sino porque los músculos intrínsecos de pie me dan un punto de apoyo para los músculos extrínsecos que van a cumplir la función a nivel de la articulación tibio-peronea astragalina. Entonces, los empiezo a trabajar con buena movilidad, buscando concentrarnos en el movimiento, ¿sí? Buscamos eso, concentrarnos en el movimiento. Abro eso. Bien, voy a hacerlo en descarga, cuando no puedo apoyar, ¿sí? Cuando estoy en la etapa aguda, que no puedo apoyar, que tengo dolor en el apoyo, y después progresivamente vamos a irle dando cada vez más carga, ¿sí? ¿Cuánto de carga? La que vaya tolerando. ¿Sí? Si no puedo tolerar la carga, por lo menos voy colocándolo en la posición, ¿sí?, de carga, y a medida que me vaya permitiendo la articulación, voy sumando más apoyo del peso del cuerpo, ¿sí? Y sigo trabajando sobre la movilidad articular. Y lo que estoy acá haciendo, que esté concentrado en el movimiento, que esté sintiendo la movilidad del tobillo, que esté sintiendo la movilidad de los dedos, porque eso después yo le voy a pedir que lo haga en otras posiciones, ¿sí? Luego empezamos a incorporar, ¿sí?, toda la secuencia de la activación muscular de los flexores de los dedos con los flexores plantares, de los extensores de los dedos con los extensores plantares, ¿sí? Voy reclutando patrones de movimiento y siempre desde lo simple a lo complejo. Trabajos propioceptivos. Yo no tengo que esperar a parar al individuo para poder trabajar en forma propioceptiva, para pedirle que él empiece a tasar el movimiento, ¿sí?, la calidad del movimiento, que él entienda que lo que le pidió al tobillo que hiciera, sí lo pudo hacer, porque muchas veces, y en este caso era específicamente, lo vivimos, estos pies, ahora van a ver, son bueno, ya la vieron, la gimnasta que estaba sobre la barra fija, que ya ha tenido varios esguinces a repetición, y cuando empezamos a hacer los ejercicios nos dimos cuenta que ella no tenía conocimiento ni percepción de sus pies. O sea, no los había visto moverse a los pies, pero tampoco los había sentido. Y estamos hablando de un deporte que los pies son clave, ¿no?, para todo, para el agarre, para el empuje, ¿sí?, para la adaptación, para la percepción, para el tiempo de apoyo, ¿sí? Aquí seguimos trabajando, nosotros pasamos de estar sin apoyo y sin carga sobre el tobillo a pasar a tener una mayor carga en un gesto bien simple. ¿Pero qué hago aquí? Yo le pido que active el tibial posterior, que primero arme el arco plantar, y después que armó el arco plantar, que vaya a hacer la flexión plantar. Lo sigo trabajando en sinergias, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es pedirle que haga la flexión dorsal en carga, ¿sí?, la flexión dorsal de los dedos en carga, y después vamos a pedir una flexión plantar flexión plantar del tobillo también en carga, ¿sí? Estos ejercicios ya los conocemos todos, los hemos trabajado mucho, pero lo que hicimos acá fue integrar posiciones. Como yo lo que tengo es una alteración en la posición, ¿sí?, una alteración en la percepción de posición, perdón, lo que voy a hacer es irle informando en qué posición quiero que coloque ese tobillo, ¿sí?, en qué posición necesito que lo coloque para hacer el movimiento de eversión. Él conoce muy bien el movimiento de eversión, pero no lo conoce en las distintas posiciones que puede tener el tobillo. Y él las usa todas, porque estos pies son del karateka que les mostré la foto hace un ratito que veíamos la evaluación postural. Acá a Pierina lo que estamos haciendo ahora es incorporar sinergias de reclutamiento muscular. Con Pierina nosotros tenemos un problema en el tobillo, pero también hay una inestabilidad en la cadera. Entonces voy a trabajar el core lumbopélvico junto al core de pie en el mismo patrón de movimiento. Los voy a integrar, ¿sí? Acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a empezar a trabajar sin carga, ¿sí?, en el apoyo, pero ya incorporando patrones de movimiento específicos del deporte. ¿Ah? Lo que voy a hacer ahí es pedirle la misma flexión plantar que hicimos, con la misma flexión de dedos, con un gesto típico
¿sí? De la actividad deportiva, que es el espagat, el movimiento. Entonces le voy a pedir que haga una flexión de cadera profunda al máximo de sus posibilidades. Si la ve la entrenadora, la mata, porque está poco flexible, o sea, esto para una deportista de gimnasia artística es de poca flexibilidad, pero como estamos post pandemia, lo tiene permitido, no va a tener riesgo de rezongo, pero realmente no es lo más aconsejable para ella tener esa flexibilidad, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es incorporar el patrón de movimiento que anteriormente habíamos incorporado, ¿se acuerdan? Cuando estábamos acostados boca arriba, haciendo una plancha, activando glúteo medio. Acá lo que vamos a hacer es pedirle que con la activación que hizo de miembro inferior, con la activación que hizo de los músculos intrínsecos del pie y de los músculos extrínsecos, incorpore toda la cadena de movimiento e incorpore el gesto deportivo. ¿Sí? Acá seguimos trabajando sobre la misma línea y seguimos trabajando en carga. Le pedimos que controle el apoyo de sus pies mientras mantiene, ¿sí?, una posición específica de fuerza de trabajo de a fondo. Acá tenemos al karateca. Vamos a pedirle que maneje la tensión y la dorsiflexión con una flexión de cadera, manteniendo también la activación del core y manteniendo toda la cadena de extensión, ¿sí? Acá lo mismo. ¿Sí? Voy a buscar una triple flexión manteniendo el core, entonces estoy trabajando la movilidad del tobillo, ¿sí?, con poca carga, la carga de la goma, pero estoy manteniendo toda la activación muscular que él necesita seguir trabajando para el deporte. Aquí tenemos ya gestos más específicos, donde yo le voy a pedir que la dorsiflexión del tobillo y la flexión plantar la realice de forma dinámica, ¿sí?, manteniendo tensión en eversión, ¿sí? Lo mismo, y acá es muy interesante ver, él se está riendo porque lo tuvimos que hacer como 3 veces a la filmación, porque cuando se desplaza hacia su derecha, van a ver que tiene mucho más inestabilidad, ¿sí? Tiene que detener el movimiento porque pierde la estabilidad cuando se apoya en su pierna derecha, y eso le causó mucha impresión, ¿sí? Maximiliano La Rosa, él, además del esguince de tobillo, lo que tuvo fue, tiene un antecedente de fractura del quinto y el cuarto metatarsiano por un accidente de tránsito en moto, ¿sí? Como en todos los lugares del interior que andamos mucho en moto, bueno, él no fue la excepción, y se lesionó, ¿sí? Acá sigo, me voy a un gesto específico del deporte, pero sigo trabajando sobre la activación muscular. No tengo impacto, estoy apoyado sobre ese pie. Si el pie no tiene dolor en la inestabilidad, ¿sí?, del apoyo unipodal, perfectamente lo puedo realizar en etapas tempranas, ¿sí? Si me lo permite el dolor del tobillo, lo puedo realizar en etapas tempranas. Aquí también. Aquí él se distrajo mucho para hacer el ejercicio porque él estaba concentrado en esta pierna, en sostener esa pierna, pero el objetivo era que controle el pie, ¿sí? Pasamos su atención a la pierna pidiéndole que mantuviera el control en el pie, para integrar el patrón de movimiento, ¿sí?, y que no sea siempre a expensas de la atención del deportista hacia ese pie. Aquí seguimos avanzando, ¿sí? Aquí nosotros ya estamos en un periodo de entrenamiento, ya volvió a la actividad física, pero seguimos incorporando ejercicios que trabajen la estabilidad del tobillo, ¿sí? Bien, acá ya estamos específicamente en el deporte, ¿sí? Estamos en una posición de ataque, ¿sí?, donde yo voy a trabajar la concentración de él en qué pasa en el tobillo, ¿sí?, en la pierna que estuvo lesionada cuando ataca, ¿sí? Y se lo voy a pedir 2 o 3 veces y después le voy a liberar el pensamiento y lo voy a dejar entrenar. Y lo voy a empezar a observar. Si veo alguna alteración que tengo que ayudarlo a mejorar, vuelvo a traerle la atención al tobillo. Si no, lo dejo entrenar, ¿sí? Y le voy diciendo el feedback, ¿no? Ya estamos bien, no te dolió, pudiste hacer tal movimiento, o sea, también informarle que ya está pasando el dolor y que ya está pasando el problema. Esto, por supuesto, lo vamos a hacer cuando tenemos tiempo, ¿sí? Cuando tenemos tiempo.
y no siempre tenemos tiempo en el deporte. ¿Sí? Les vuelvo a decir, si nosotros estamos en un periodo competitivo, o estamos dentro de una competencia, yo necesito al deportista, se esguinzó y lo necesito en una semana, por supuesto que nada de esto va a pasar. ¿Sí? Vamos a estar concentrados en sacar el edema, vamos a marcar ejercicios, pero que puedan ser realizados sin ningún tipo de carga para la estructura, porque necesitamos que esa estructura se recupere al máximo, y va a llegar con lo que hay. ¿Es sano? No, no es sano. El deporte de alto rendimiento no es sano. ¿Ah? ¿Puede traer secuelas? Sí, seguramente nos traiga secuelas. Desde retrasos en la evolución hasta complicaciones a llegar a niveles crónicos. Y ahí es donde tenemos grandes complejidades para lograr que, haciendo macanas, por decirlo de alguna forma, o sea, haciendo las cosas no tan bien como se debería, lograr que el deportista no tenga después un daño a largo plazo. ¿Sí? Bien. Por aquí vamos a terminar con la presentación de tobillo. Lo que sí quiero es dejarles claro de la importancia de la comunicación entre los integrantes del equipo y la importancia de la comunicación directa con el entrenador. ¿Ah? Nosotros como fisioterapeutas, si no tenemos la información de lo que está pasando con el deportista de alto rendimiento, es muy difícil avanzar. Y si no tenemos la información de lo que está pasando con el deportista amateur, también podemos tener complicaciones en las actividades posteriores. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, quedo a las órdenes y mi mail queda ahí por cualquier consulta. Vamos a cerrar acá, Enrique,